necesita su cultivador. Préstale tus labios y verás el fruto del que da la vida por su creador. Préstale tus labios a Cristo y dale tu vida, también dale tu vida también, el que de la nada te hizo, por cada talento da 100. Préstale tus labios a Cristo y dale tu vida, también dale tu vida también, el que de la nada te hizo, por cada talento da 100, por cada talento da 100. Feliz día de victoria, preciosos Reyes Santos. Feliz Shabbat de victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Preciosos Reyes amados del ministerio de los mosqueteros de Jehová. Casa Federación, Casa Las Margaritas, Casa de Bellavista. Feliz Shabbat Shalom. Antes de iniciar este Shabbat, preciosos Reyes Santos, bueno, estamos en un nuevo formato. Quería hablarles un poco de eso. Estamos en un nuevo formato. Ahora cada uno de los padres sale individualmente haciendo toda la hermenéutica del Shabbat. De igual forma, le corresponde también a los jóvenes salir cada uno independientemente a hacer la hermenéutica completa. En el estreno de este formato me acompaña la preciosa Reina Santa, amadísima María Paola Áñez Pérez. ¿Cómo estás, preciosa Reina? Excelente, bendecida, Padre Ángel. ¿Preparada para esta hermenéutica de hoy? Sí, muy preparada. Gloria a Jehová, preciosos Reyes Santos. Este es el nuevo formato. Antes de iniciar la hermenéutica de esta semana, pongámonos delante de Jehová, entronicemos este Shabbat para que sea su logos y su rema quien nos guíe a la plenitud de su sabiduría para habitar en Techubá, en plenitud de comunión con el Todopoderoso. Jehová, Padre de la Gloria, aperturamos este Shabbat dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu unción, por la santidad con la que nos congregas en tu presencia. Venimos a adorarte, venimos a glorificarte, venimos a entregarte todo lo que somos como la Eclesía Santa que aguarda la venida del amado Yeshua HaMashiach. Padre Santo de bondad, hoy estamos aquí en integridad, en espíritu, alma y cuerpo, para que sea tu Ruach HaKodesh quien nos guíe en plenitud de comunión contigo, en plenitud de comunión con tu palabra, en plenitud de comunión con tu Santo Espíritu, para que unidos en un solo ser descansemos en el diván junto a ti, plenos, llenos de toda gracia y de toda shalom, porque donde tú estás, la perfecta shalom se hace en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por ello, Jehová, lleno de júbilo y de alegría, decretamos aperturado este Shabbat Shalom. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! El Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. A continuación, las lecturas del cuarto Shabbat del mes 12 del calendario bíblico. Tenemos como primera lectura Eclesiástico 27 del 4 al 7. Al sacudir el cedazo, caen las mugres,
Y lo mismo los defectos del hombre cuando se pone a hablar. La prueba para los cántaros de arcilla es el horno. Para un hombre es su manera de razonar. Los frutos de un árbol mostrarán si fue bien cultivado. De igual modo, las palabras de un hombre dan a conocer su fondo. No elogies a una persona mientras no se expresen. Esa es la prueba para todo hombre. Amén. El salmo de hoy es el Salmo 92, versos del 2 al 3, 13 al 14 y 15 al 16. Es bueno darte gracias, mi Señor. 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 Es bueno alabar al Señor y celebrar tu nombre, Dios Altísimo. Proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche. Es bueno darte gracias, mi Señor. 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 El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Los plantados en la casa del Señor darán flores en los patios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, mi Señor. 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 En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar que justo es el Señor, en quien no existe la maldad. Amén. Es bueno darte gracias, mi Señor. 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 La segunda lectura tenemos 1 Corintios 15 del 54 al 58. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¿Qué victoria tan grande la muerte ha sido devorada? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley lo hacía más poderoso. Pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Así pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes e inconmovibles. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Amén. El Evangelio es Lucas 6, del 39 al 45. Yeshua les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano.
No hay árbol bueno que den frutos malos, ni tampoco árbol malo que den frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Amén. A continuación, las leyes espirituales y su complemento. Tenemos como ley espiritual del Evangelio Lucas 6, el verso 40, que nos dice así: el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Como complementos de la ley, tenemos en la primera lectura Sirácides, o también conocido como Eclesiástico 27, el verso complemento de la ley es el 6, que nos dice: los frutos de un árbol mostrarán si fue bien cultivado. De igual modo, las palabras de un hombre dan a conocer su fondo. En la segunda lectura, 1 Corintios 15, el verso es el 58. Así pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes y no se dejen conmover. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Y en el Salmo 92, la cita o el complemento de la ley es el verso 13, que nos dice, 13 y 14, el justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Los plantados en la casa del Señor darán frutos en los patios de nuestro Dios. Ley y su complemento sin referencia de citas bíblicas dice de esta manera: el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Los frutos de un árbol mostrarán si fue bien cultivado. De igual modo, las palabras de un hombre dan a conocer su fondo. Así pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes y no se dejen conmover. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Los plantados en la casa del Señor darán flores en los patios de nuestro Dios. Amén. Como título tenemos: la vocación del discípulo es ejercer la obra del Maestro Yeshua HaMashiach. Repito, la vocación del discípulo es ejercer la obra del Maestro Yeshua HaMashiach. Introducción. ¿De qué nos tratan las lecturas de hoy? Nos muestran el discípulo de Yeshua, que siempre estaba pegado a la palabra de Jehová Dios y su obrar es conforme a ello. Por su santidad refleja un árbol bueno que produce frutos de bendición y de vida, teniendo presente su origen, identidad, propósito y destino en Jehová Dios. Con un corazón completamente humilde que busca día y noche hacer la voluntad de su Padre, Jehová, sin ser contaminado por las voces del mundo, la carne y el demonio. En la primera lectura veremos que Ben Sirach nos habla del hombre auténtico, que se revela en sus actos y palabras. Nadie puede engañar a Jehová Dios. Lo que hablamos es lo que tenemos por dentro. Es por eso que se hace énfasis en que la sabiduría no es algo que se pueda facilitar. Solo lo tiene el que teme a Jehová y vive una vida íntegra. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos muestra que quien es de Jehová Dios no tiene miedo a la muerte, puesto que en Yeshua HaMashiach está muerto para el mundo, la carne y el demonio, por la sencilla razón de que ahora es eclesía, pasó de muerte a vida. En el Evangelio veremos que solo el que se deja disciplinar, siendo un doulos por la palabra de Jehová, tendrá buenos frutos. No basta con ser solo oidor, es importante hacer Shema, oír para obedecer. Yeshua es el ejemplo a seguir de la Iglesia. Por eso, día y noche busca ser llenada de la buena doctrina, viviendo la cultura del reino,
donde lo principal es la ley y los mandatos de Jehová Dios. Y por último, en el Salmo vamos a ver que se nos muestra que el justo se apega como buen discípulo a la cultura del reino, donde de día habla la palabra de Jehová y de noche agradece en alabanzas por su fiel protección, con lo que bendice a sus propios hijos de pacto. Las palabras claves que veremos en el día de hoy es discípulo, maestro, discipulado, doctrina, instrucción, muerte, persona, cultura, reino y eclesía. Primera lectura, Eclesiástico 27, del 4 al 7. Vamos a ver el diagnóstico de este libro. El título del libro y la firma de autor se encuentra en la parte final de la obra, que lo pueden leer en Eclesiástico capítulo 50, versos del 27 al 28, como en el libro de Eclesiastés. Bajo el título encontramos reunidos varios términos sapienciales: enseñanza, consejo, prudencia y sabiduría. El autor es Simón, hijo de Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sirat. Lo pueden ver en el capítulo 50, verso 27. Es un hombre culto y experimentado, conocedor por sus viajes de diversos pueblos y culturas. El libro fue compuesto en hebreo hacia el año 197 a.C., para reafirmar a los judíos de la diáspora en la fidelidad a la ley y a la tradición de sus mayores, frente a la influencia generalizada en la cultura helenista. El texto hebreo desapareció pronto, quizás por no ser considerado como canónico por una parte de la tradición judía. Desde finales del siglo XIX hasta la fecha, sin embargo, ha ido apareciendo en diversos lugares fragmentos sueltos del origen hebreo, que equivalen a 2/3 de la obra completa. La traducción griega hacia el año 132 a.C. se debió al nieto de Ben-Sira. El abuelo había escrito en una lengua hebrea más bien académica, según los módulos formales hebreos. El nieto traduce al griego, lengua culta de estructura y estilo bien diversos. Cuenta con el antecedente de otros libros traducidos al griego. Su aclaración parece tener un tono apologético frente a los clásicos de la literatura griega, quien quiere salvar al prestigio del abuelo y de la literatura de su pueblo. La sabiduría de Ben-Sira es uno de los libros más extensos del Antiguo Testamento. Fue aceptado por los canónicos por la tradición cristiana y llegó a ser tan leído en la iglesia antigua que recibió el título de Eclesiásticos o Sirácides. Prólogo del autor en griego. Está dividido en 3 partes, en el cual en el diagnóstico vamos a ver 2 de ellos. La primera parte va del capítulo 1, verso 1, al capítulo 23, verso 27, y nos muestra la naturaleza y el beneficio de la sabiduría, el temor de Jehová y la sabiduría, confianza en Dios, la piedad filial, humildad, los deberes con los pobres, las ventajas de la sabiduría, el pudor y el respeto humano, riqueza y presunción, la moderación, la verdadera amistad, la exhortación a la sabiduría y las sentencias varias y la vida familiar. También podemos ver en este libro, en esta primera parte, el honor al sacerdote, obras de la misericordia, las normas de prudencia en las relaciones sociales, el trato con las mujeres y el trato con los hombres, los gobernantes, el orgullo, la gloria verdadera, la humildad y la confianza que está en las manos de Jehová Dios. Hospitalidad, los favores y los dones, los verdaderos y falsos amigos, juntarse con tus iguales, el uso correcto de las riquezas, la verdadera felicidad y la exhortación a la sabiduría, la libertad y el pecado, la justicia de Dios, Dios como creador, el perdón de Dios, la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Y para finalizar, en esta primera parte se ve la beneficencia cordial, prudencia, templanza, autodominio,
la buena y la falsa sabiduría, el discernimiento, el uso sensato de la lengua, la huida del pecado, la sabiduría y necedad, el proceder de los necios, la amistad, la oración, sobre el juramento y las malas palabras, sobre la fidelidad conyugal. En la segunda parte va del capítulo 24, verso 1, hasta el capítulo 42, verso 14, lo cual nos muestra el elogio de la sabiduría como ley, proverbios numéricos, los ancianos se muestran proverbios, hablan sobre las mujeres, las cosas que entristecen, el peligro de los necios, la discreción al hablar, sobre el engaño, el rencor, guardar la lengua, la misericordia, la fianza y la hospitalidad. Nos muestra también sobre la educación, la salud, la riqueza, los banquetes, el temor de Jehová, la desigualdad de condiciones, independencia de la vida, sobre los siervos, los sueños, las experiencias, confianza en Dios, el culto grato a Dios, la justicia divina. Oración por la salvación de Israel, sobre el discernimiento, elección de la mujer, sobre los amigos, los buenos y los malos consejos, sobre la templanza, la medicina y la enfermedad, el culto de los muertos y sobre los oficios manuales. Y termina hablando acerca de el sabio, el valor de la creación, miseria de la vida humana, la muerte, los malvados, sobre la forma, verdadera y la falsa vergüenza, y cuidar a las hijas. Eclesiástico es un excelente libro para meditarlo y ponerlo por práctica y de ese modo recibir de la bendición de Jehová Dios. En lo que corresponde con los versos de Eclesiástico 27 del 4 al 7, vamos a iniciar con los primeros dos y voy a leerlos otra vez para tenerlos presentes. Verso del 4 al 5. A sacudir el sedazo caen las mugres, y lo mismo los defectos el hombre cuando se pone a hablar. La prueba para los cántaros de arcilla es el horno, para un hombre es su manera de razonar. El sedazo es un utensilio que se emplea para separar materiales de diferentes grosor. El sedazo es conocido como tamiz o colador. Es algo que ya muchos hemos usado y hemos podido ver cómo gracias a ella podemos eliminar grumos o desvanecer elementos gruesos que no queremos. Hace una separación. Ben Sirac nos habla del hombre auténtico, que se revela en sus actos y palabras. El lenguaje, los razonamientos de un hombre nos revela su calidad humana. Los que hablamos es lo que tenemos por dentro. Es por eso que se hace énfasis en que la sabiduría no es algo que se pueda adquirir fácilmente. Solo lo tiene el que teme a Jehová y vive una vida íntegra. Vamos a ver qué nos dice en el diccionario Strong griego 5428. Sabiduría es prognosis, que es inteligencia, prudencia, comprensión, sabiduría práctica. Y en el diccionario Strong hebreo 1847, sabiduría es dat, ciencia, conocimiento, sabiduría, conozco, corrección, conocer, docto, hierro. Sabiduría es el arte de tomar buenas decisiones para la vida guiados por el Ruach HaKodesh. El sabio posee la marca distintiva de la integridad indisoluble, del testimonio puesto en manifiesto entre lo que confiesa y su manera de vivir. Proverbios 13:3 nos dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. ¿Hablas conforme a la palabra de Jehová Dios o hablas como habla el mundo? Un hijo de Jehová siempre habla pegado a las instrucciones de la ley dada en su palabra y actúa conforme a ella. En cambio, un mundano libertino hace lo propio. Por ello, se nos exhorta a examinar sus razonamientos para descubrir su carácter, temperamento y la inclinación de todos sus intereses. Salmo 15, del 1 al 4, nos dice lo siguiente: ¿quién se hospedará en tu carpa? ¿Quién habitará en tu santa montaña? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua,
el que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor, el que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. La perfecta Shalom está en la casa de Jehová, y allí no entra nadie, ni nada que no tenga sabiduría ni santidad. Como vimos el ejemplo del colador, no todos pueden pasar. Un idiota que no tiene amor no posee la sabiduría, y por eso es rechazado en la casa de Jehová Dios, porque sus actos son como su maestro, el diablo. Si no te pareces a Dios, te pareces al diablo. Versos del 6 al 7 de este Eclesiástico 27 nos dice así: los frutos de un árbol mostrarán si fue bien cultivado. De igual modo, la palabra de un hombre dan a conocer su fondo. No elogies a una persona mientras no se exprese. Esa es la prueba para todo hombre. Palabra es producción de bienes materiales. Si la persona habla pura tontería, con esa persona no puedes hacer pactos. Pero si esa persona al hablar es íntegro, con esa persona sí tú puedes hacer pacto. Mateo 5:37 nos dice: cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. En la cultura del reino se piensa y se habla. En el mundo hablan sin pensar, diciendo falsas cosas o comprometiéndose a pactos que no harán. Tenemos un ejemplo. Se hace una invitación. Los hijos del reino, los hijos de Jehová Dios, no están dudando de que si al final se hará o no se hará la reunión, ya que saben que por la palabra dada se ejecutará. En cambio, para los del mundo, les entra una duda de que si al final se hará la reunión, y en cada momento están preguntando para asegurarse. No tienen fidelidad a la palabra dada. Para Jehová es un pecado cuando decimos algo y no cumplimos. Jehová es un Dios fiel, es un Dios de pacto, y todo lo que dice en su palabra lo cumple. Por eso nosotros, como hijos de Él, debemos ser su reflejo, reflejar su carácter. En el diccionario Strong Hebreo 1697, palabra es dabar, que es palabra, esto, una palabra, una cuestión, cosa, una causa, discurso, habla. Y en el diccionario Strong griego 3056, palabra es logos, palabra, verbo, una declaración, un discurso, lenguaje, hablar, sermón, derecho. Se reconoce la naturaleza de sujeción de un espíritu no por lo que aparenta, no por lo que muestra, sino por lo que habla cotidianamente. Jehová conoce todo nuestro ser, lo que deseamos, pensamos, oímos y vemos todos los días. Al hombre se le puede engañar, pero a Jehová Dios no. Por eso, como discípulos de Jehová Dios, se debe vivir una vida íntegra, y Él, el Espíritu de la verdad, mostrará a los doulos de Jehová, dejando al descubierto todas esas obras de engaño satánico para librarse de ellas. Y así, de la misma forma, Yeshua resistió la trampa del diablo en el desierto. No estamos solos, tenemos al Ruach HaKodesh. Mateo 7, de 13 al 14 nos dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escambroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que la encuentran. ¿Por qué son pocos los que la encuentran? Para entrar en el reino de Jehová Dios se implica o se debe vivir en el temor de Jehová, es decir, en la adoración, obediencia y servicio, y también en las obras de piedad, oración, ayuno y diezmo. Solo la Eclesia, que es una que se ha apartado del mundo, la carne y el demonio, tiene una comunión íntima con su amado, porque se deja instruir y es dócil para obedecer. Ahora entramos en el pronóstico. Aquí vemos la tercera parte, donde nos muestra la creación de Dios, del capítulo 42, verso 15, al capítulo 50, verso 28. Tenemos A. En la creación, el sol y la luna y las estrellas, fenómenos meteorológicos.
El autor Ben Sirach muestra que la creación fue hecha por Jehová Dios y toda la creación obedece a Dios. Si no procuramos ser llenados de su instrucción, no vamos a ser buenos en administrar todo lo que ya Jehová Dios nos ha dado y todos esos recursos que Él dispuso para que nosotros sojuzguemos y gobernemos con su sabiduría. También Ben Sirach describe que todo fue hecho por la sabiduría de Jehová Dios, desde lo más alto hasta en el sistema solar, hasta lo más profundo en los mares del planeta. Todo fue hecho y todo es custodiado por la palabra de Jehová Dios. Lo que nos indica que sin su sabiduría no pudiéramos dar explicación a todos los fenómenos que suceden en la creación. Para dar una idea, el 70% del fondo oceánico todavía no ha sido explorado por el hombre, ya que las altas presiones en las profundidades, además de la ausencia de luz, son un factor que limitan el acceso del hombre a la exploración de los diversos recursos que allí pueden existir. Requerimos del conocimiento infinito que solo puede aportarlo Jehová Dios, Padre Creador, para poder comprender e interactuar con los diversos elementos de la creación. En el cielo se ve la interacción entre los astros, que describe el calendario, los moadim o fiestas señaladas de Jehová Dios. De igual modo se hace mención del arco iris como señal de pacto hecho con Noé. Se expresa la observancia de fenómenos climatológicos, como las caídas de nieve en algunas latitudes, y así como la ocurrencia de los relámpagos, que por cierto Venezuela tiene un récord Guinness. Todas estas maravillas solo pueden ser explicadas por Jehová Dios, nuestro Creador. B. Tenemos en la historia patriarcas: Moisés, Aarón, Fines, Josué, Caleb; jueces: David, Salomón, los profetas, Eliseo, Ezequías; los reyes: Josías, Jeremías, Ezequiel. Y al final termina con la recapitulación de Simón, los proverbios numéricos y con una conclusión. A través de los patriarcas y profetas, Jehová Dios nos revela su cosmovisión para la salvación de la raza humana. En ello, Eclesiástico nos plantea una síntesis de la acción del Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu Santo, por medio de cada uno de estos hombres importantes que fueron unos doulos, por amor a Jehová Dios, quienes por el ejercicio de la fidelidad a Jehová salieron victoriosos al confrontar desafíos que superaban su capacidad humana de comprensión. Mas, sin embargo, Jehová les concede un sitial de honor por su obrar en obediencia. Ahora vamos a ver cada una de esas características de estos hombres justos de Jehová, y los voy a mencionar con su capítulo y sus versos para que lo puedan leer luego. Tenemos: Enoc agradó a Jehová Dios, capítulo 42, verso 16. Noé fue íntegro y justo, capítulo 44, 17. Abraham cumplió la ley del Altísimo, capítulo 44, 19. Isaac renovó promesa de juramento hecha por su padre, capítulo 44, 22. Jacob recibió bendición y la alianza y la distribuyó a sus hijos, capítulo 44, 23. Moisés fue fiel y humilde, capítulo 45, 1. Aarón fue santo a Jehová Dios, capítulo 45, verso 6. Pinjas fue fiel, temeroso a Jehová, valiente, capítulo 45, verso 23. Josué fue valiente, guerrero, leal y devoto, capítulo 46, verso 1. Caleb fue fiel y justo, capítulo 46, 1. Jueces fueron fieles, capítulo 46, 11. Samuel fue un visionario profeta, capítulo 46, 13. David fue un adorador, capítulo 47, 1. Tenemos a Salomón, que fue sabio, pero al final terminó siendo un mujeriego, capítulo 47, 12. A su vez, en este mismo capítulo 47 se menciona a Roboam y a Jeroboam, los cuales por su desobediencia se alejaron de Jehová, y por eso tienen como característica Roboam, que es loco, falta de inteligencia, y Jeroboam, pecador y malvado. Cosa que no queremos nosotros, sino queremos los frutos de bendición al obrar correctamente como fueron estos hombres de fe
Entonces seguimos con Elías, que es palabra quemada como fuego, capítulo 48:1. Eliseo recibió la doble porción de Elías, capítulo 48:12. Ezequías agradó a Jehová con su conducta, capítulo 48:17. Josías sigue el buen camino y acabó con todos esos ídolos, todo lo que les desagradaba a Jehová, capítulo 49:1. Ezequiel y otros profetas tuvieron visión de gloria, fueron santos y obedecían a la ley, capítulo 49:8. Job se mantuvo en el camino justo, capítulo 49:9. Nehemías, Zorobabel y Josué reedificaron la casa de Jehová, capítulo 49:11. Enoc, Josué, Sem, Sef y Adán fueron honrados, capítulo 49:14. Y por último, tenemos a Simón, que reparó el templo y fue un consagrado de Jehová Dios, que lo pueden ver en el capítulo 50, verso 1. Al finalizar, termina con el apéndice del capítulo 51, del verso del 1 al 30, donde se hace una oración de Jesús, hijo de Sirat, y muestra el himno y la búsqueda de la sabiduría. Control del pronóstico. Hay dos tipos de hombres, los que son de Jehová Dios y los que son del mundo. Depende de cada uno de nosotros elegir cómo quiere vivir, teniendo presente que el mismo Jehová Dios, nuestro Padre, nos ordena a seguirle a Él, entrando por la puerta angosta. Jehová Dios da según las acciones de cada uno. Si queremos recibir la bendición de Jehová, debemos apartarnos de todo el camino de la maldición. Gálatas 6:7 nos dice: no se engañen, nadie se burla de Jehová. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. La iglesia es una que busca agradarle, obedece los mandamientos y su palabra de pie a cabeza, siendo un verdadero discípulo, un doulos. Es ahora de nosotros examinarnos y ver qué frutos estamos dando, si lo que hemos sembrado es bueno o es malo. Y debemos quitar y cambiar todo lo malo que no le agrada a Jehová Dios. Juan 15:8 nos dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son mis discípulos. Tenemos un ejemplo. Aquí les presento al señor Lucas. Si el señor Lucas se deja día a día llenar de la palabra de Jehová, todo su ser va a estar habitando la palabra de Dios y por eso su hablar es conforme a ello. Todo lo que va a decir es guiado por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Pero si el señor Lucas se deja influenciar por la palabra del mundo, rechazando la palabra de Jehová Dios, todo su ser cambia, es contaminado y es completamente llenado de toda esa basura, y eso es lo que va a hablar día y noche. Entonces, Ezequiel 18:27-28 nos dice: y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida, porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. Ciertamente vivirá, no morirá. Todos los días nosotros somos probados. Solo Jehová Dios nos conoce y sabe cuáles son nuestras intenciones. Es por eso que día a día debemos comprometernos a ser un reflejo de Jehová, un reflejo de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él, orar como Él. Nuestro mayor agrado es parecernos día a día a nuestro amado Maestro. 1 Juan 2:6 nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén, amén y amén. Ahora continuamos con la segunda lectura, 1 Corintios 15, del 54 al 58. Diagnóstico. Corinto es la capital de la provincia romana de Acaya desde el año 27 a.C. Era de su posición geográfica estratégica, sus dos puertos de mar y sus dos edificios suntuosos, una ciudad cosmopolita, la tercera más grande del mundo, la tercera más grande del imperio, con una población de casi 500,000 de habitantes.
entre los que se encuentran gran número de esclavos y una importante minoría de judíos. Su templo principal estaba dedicado a Afrodita, la diosa del amor, y en él se practicaba la prostitución sagrada, que lo pueden ver en 1 Corintios 6 del 15 al 20, haciendo de Corintio una ciudad de placer. Era también confluencia de religiones y cultos dispares, acarreados por pobladores heterogéneos y por predicadores itinerantes. En la ciudad se celebraban periódicamente importantes acontecimientos deportivos, llamados Juegos Ísmicos. A Corinto llegó Pablo. Después de su aparente fracaso en Atenas, que lo pueden ver en Hechos 17, 10 al capítulo 18. Lo acogieron Aquila y Priscila, un matrimonio de judíos convertidos al cristianismo, desterrados de Roma por el edicto del emperador Claudio en el año 49. Allí se quedó el apóstol año y medio. El mensaje del Pablo era para ellos la buena noticia, que les devolvía la dignidad humana y les infundía la esperanza. Experimentar el encuentro o choque entre cristianismo y paganismo era lo que podía ver Pablo. Seguía de cerca, con ansiedad y celo apostólico, el rápido crecimiento que, aunque bautizados, aún no se habían desprendido del paganismo. Pablo se encontraba en Éfeso, años 54 al 57, evangelizando, cuando le llegaron malas noticias de Corinto. Lo pueden leer en 1 Corintios 5:9, y se sumaron aparte otras noticias alarmantes de divisiones internas y de escándalos en la comunidad. Pablo contestó a estas inquietudes en esa primera carta de los Corintios de los problemas planteados. En cuanto a su estructura, vamos a ver los capítulos del 1 al 6, que son reacciones de Pablo a los informes acerca de 4 problemas en la iglesia de Corintio, las cuales son las divisiones, el incesto, el litigio y el problema de acudir a las prostitutas. Los capítulos del 7 al 16 contienen respuestas a 7 preguntas que la iglesia en Corinto le envió en una carta, donde hablaba del matrimonio, la carne sacrificada a los ídolos, las mujeres en el culto, los abusos de la Santa Cena, los dones espirituales, la resurrección final y la colecta y la llegada de Apolos. En lo que corresponde a los versículos, vamos a ver de qué trata y iniciaremos con los primeros versos del 54 al 58 de 1 Corintios 15. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí el apóstol Pablo nos muestra que quien es de Jehová no tiene miedo a la muerte, puesto que en Yeshua HaMashiach está muerto para el mundo, la carne y el demonio, por la sencilla razón de que ahora es eclesía. Está consciente de que ha pasado de muerte a vida y vive en comunión estrecha con el Ruach HaKodesh. Vamos a leer lo que nos dice Romanos 8, del 26 al 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Jehová Dios. Podemos ver que el Espíritu de Yeshua es el que nos anima a practicar la doctrina de salvación, viviendo en la práctica y en la comunión de la buena nueva de salvación. Un discípulo bendecido es uno que no abandona su tarea de bendecir a otros,
ejerciendo la obra que fructifica para vida eterna. En lo correspondiente con los versos del 56 al 58, que nos dice así: el aguijón de la muerte es el pecado, y la ley lo hacía más poderosa, pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Así pues, hermanos muy amados, manténganse firmes e inconmovibles, dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Por el pecado viene la enfermedad, y de la enfermedad viene la muerte en el mundo. Y es así al vivir separado de Jehová Dios, el Padre. Quien no está junto a Él no tiene victoria y por eso padecen sin ninguna esperanza. En el diccionario Strong griego 12:4, pecado es hamartano, que es apropiadamente errar el blanco, y así no participar del premio, es decir, figuradamente errar, especialmente moralmente pecar, es cometer pecado, pecar, practicar el pecado. Juan 11, del 25 al 26 nos dice: les dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, el que vive y el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? La Iglesia está confiada en la promesa de vida y bendición que tiene su amado para ella. Por eso reconoce que ya en Yeshua es que vive, y no vive ella en sí, sino vive en Yeshua. Ya sea en la segunda venida de Yeshua nos encuentre vivos o muertos físicamente, la transformación será necesaria, tanto para unos como para otros. El que tiene miedo a la muerte es porque sabe que sus actos no son buenos. Para con Jehová Dios, como ya veremos más adelante, donde explicaré los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Si no obramos bien, tendremos que comer todo lo que no es bueno. El dolor y la muerte son lo opuesto al plan de Jehová Dios. Por medio de Cristo, dicho plan es el plan de vida, queda restablecido. Tenemos el ejemplo del rico y Lázaro en Lucas 16, versos del 19 al 31. Espiritualmente, el rico es uno que depende de sí mismo, depende del hombre y no depende de la palabra de Jehová Dios. El rico en esta lectura tuvo todo lo que quería en el mundo, la carne y el demonio. El pobre tenía persecución por depender completamente de Jehová Dios y vivir siendo un apartado para él. Cuando el rico murió, allí pudo darse cuenta de que no es nada ganar el mundo si se pierde a sí mismo. Los dos, tanto el rico como Lázaro, el rico y el pobre, cerraron los ojos a la vida física, pero al llegar a la espiritual tenían cosechas completamente diferentes. Nadie puede engañar a Jehová Dios. El rico en ese momento se estaba arrepintiendo, pero ya era tarde. Toda siembra tiene su cosecha, y como nos menciona la misma lectura, la palabra de Dios está siendo predicada a tiempo y fuera de tiempo. La que la recibe tiene perdón y salvación, y el que no, condenación y juicio. Gálatas 6, verso 8. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahora vamos a entrar al pronóstico, que nos va del capítulo 16, donde nos muestra las recomendaciones y los saludos finales. Aquí Pablo nos muestra que debemos mantenernos firmes en la fe, viviendo para dar en favor a los consagrados. Nunca Pablo se desconectó de Jerusalén, a pesar de que fue enviado a llevar la buena nueva a los paganos, reconociendo su autoridad como hombre espiritual, y él mismo realizó ofrendas en favor de ellos en honra. La motivación de Pablo era su amor a Jehová Dios y al prójimo. La colecta en favor de la Iglesia es la madre de Jerusalén.
ampliamente comentada en Corintios 2, 2 Corintios capítulo 8 y verso 9, y mencionada también en Romanos 15, 25, 31. Esta expresa la solidaridad de los cristianos procedentes del paganismo con judeocristianos residentes de Palestina, zona periódicamente azotada por la carestía y el hambre. Pablo mencionó su corazón por los pobres cristianos en Jerusalén, que lo pueden ver en Gálatas 2, 9, 10 y Filipenses 4, 18. De igual forma, nuestra fe debe obrar por ese amor de dar en todo momento. En los versos que van del 21 al 24, vemos las palabras finales de Pablo, escritas con su propia mano. Revelan mucho de su amor y a pesar de que tuvo que reprender a estos corintios fuertemente, los amaba. Era el amor de Pablo, tanto por Yeshua y su iglesia, lo que hizo tan grande el apóstol. Amor expresado a través de un servicio humilde. Nos hace grandes en el reino de Jehová Dios. En cuanto al control del pronóstico, nos toca poner en práctica lo que nos dice Pablo en estas lecturas. Vivir firmes e inconmovibles donde a pesar que venga viento y marea, conocemos cuál es nuestro propósito en la tierra y lo que debemos hacer para vivir junto a Él. Romanos 12 nos dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Depende de cada uno cómo vivir. Tenemos el ejemplo. Aquí tenemos a la señora Daisy y al señor Pedro. Si la señora Daisy tiene una comunión con Jehová Dios, va a tener salud, vida y paz. En cambio, si Pedro tiene una comunión con el diablo, va a tener en su vida maldición, enfermedad y tormentos. Entonces podemos ver una diferencia entre la señora Daisy, la cual es una justa y recibe la vida eterna. En cambio, el señor Pedro es un injusto que recibe la muerte, alejándose de la comunión con Jehová Dios. Es por eso que debemos siempre progresar y hacer las buenas obras para Jehová Dios, dueño y Señor de nuestras vidas, reconociendo que todo lo que hacemos no es en vano, sino que tiene una gran recompensa. Si antes tenías miedo a la muerte, es hora de renunciar a todo ello, porque el pecado es el que produce la enfermedad y la enfermedad la muerte. Al reconocer que si decidimos vivir en el reino de Jehová, viviendo en la santidad que Él ordena, grandes cosas vendrán a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Y por medio del Ruach HaKodesh tendremos la convicción que al finalizar nuestra labor en la tierra, estaremos con Jehová o veremos a nuestro amado bajar de las nubes. Finalizamos con 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Ahora vamos a ver el Evangelio de hoy. Tenemos Lucas 6, del 39 al 45. Y iniciemos con el diagnóstico. El libro de Lucas es uno de los primeros registros de la vida de Yeshua HaMashiach y constituye la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos de los Apóstoles, que lo pueden leer en Lucas 1 de los versos del 1 al 4 y Hechos 1 de los versos del 1 al 2. El Evangelio de Lucas es el primero de una historia de 2 volúmenes, junto con el libro de Hechos. Ambos fueron dirigidos al mismo hombre Teófilo, y el primer tratado que se menciona en Hechos 1:1 se refiere al Evangelio de Lucas. Lucas era compañero íntimo de Pablo, que lo pueden ver en 2 Timoteo 4:11, Colosenses 4:14 y en Filemón verso 24. El tema del libro es Yeshua es el hombre perfecto, escrito
en el 62 después de Cristo. El propósito del evangelista Lucas al escribir su evangelio fue para que conozca el bien, la verdad de la palabra y las cosas en las cuales ha sido instruido. Lucas 1:4. Lucas emplea más de 700 palabras que no se hallan en otros libros del Nuevo Testamento. Más del 40% de su evangelio no se hallan en los demás evangelios. Incluye 7 de los milagros de Yeshua y 17 de sus parábolas. En cuanto a su esquema, vemos que hay un preludio al ministerio de Cristo. En Lucas 1, de los versos 1 al capítulo 4, versos 13. El prefacio, Lucas 1, versos del 1 al 4. Los anuncios, Lucas 1, de los versos 5 al 56. El nacimiento de Juan el Bautista, Lucas 1, del 57 al 80. El nacimiento y la niñez de Yeshua, Lucas 2, del 1 al 52. La preparación de Yeshua para su ministerio público, Lucas 3, versos del 1 al capítulo 4, verso 13. En la segunda parte se ve el ministerio en Galilea, que va de Lucas 4:14 al capítulo 9:50. En la tercera parte su ministerio en Judea, Lucas 9, verso 51 al capítulo 13, verso 21. En la cuarta parte se ve su ministerio en Perea y sus alrededores, Lucas capítulo 13, verso 22 al capítulo 19, verso 27. Y en la quinta parte se muestra sus últimos días, el sacrificio y el triunfo, Lucas capítulo 19, 28 al capítulo 24, 53. La lectura del Evangelio presenta a Yeshua como maestro. Estaba enseñando a sus discípulos en Shabbat, resaltando dos temas importantes: el juzgar a los demás y el árbol y sus frutos. Aquí buscaba cambiar sus pensamientos para que ellos obraran correctamente y de ese modo no vivir por las apariencias sin pisar a los demás. En lo que corresponde a los versos de hoy, vamos a iniciar con los dos primeros. Verso 39 al 40, nos dice así: Yeshua les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Un ciego no puede guiar a otro ciego, y eso es lo que pasa hoy en día. El mundo se deja influenciar por voces contrarias y buscan engañar a los que forman parte de la Eclesía. Marcos 13, 6 nos dice así: muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y enseñarán al mundo, a muchos. Bíblicamente sabemos que un ciego es cualquiera que no tiene dirección, no sabe cómo ubicarse en el camino. Su vida no tiene orientación hacia dónde va, no tiene propósito y está sin rumbo definido. Los ciegos es una de las 3 enfermedades espirituales que aquejan el rebaño de Yeshua, al cual él vino a salvar por la misericordia de Jehová Dios. Él sanaría a sordos y a cojos. La ceguera espiritual impide ver el camino estrecho. Entonces la gente toma el camino amplio, piensan que el camino correcto es ese y son ciegos y no saben que es camino de muerte. Podemos ver en Proverbios 16:25. Hay caminos que parecen derechos y van a parar a la muerte. Los que tienen ceguera se dejan llevar por los impulsos carnales, los que se ve apetitoso, y muchas veces lo que es apetitoso es un engaño, hace daño. Como fue seducida por engaño Eva, siendo enceguecida por el diablo, por el hecho de tanto escuchar sus palabras, produciendo en Eva una ceguera espiritual. Y aquí nos encontramos con la ley espiritual, que es el verso 40.
que nos dice: el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Si somos ciegos, la disciplina de la instrucción nos quita toda ceguera para caminar correctamente. Yeshua, por medio de esta ley, nos muestra que el que obedece fielmente es un buen discípulo, porque busca dejarse formar e instruir. A partir de aquí, Yeshua inicia hablando de temas que muestran la importancia de tener cuidado con nuestros pensamientos y nuestras acciones, con nosotros mismos y también con el prójimo. En el diccionario Strong griego 3101, discípulo es madesetes, aprendiz, hermano, enseñado. Podemos observar que en casi todas las cartas de Pablo, él nos reafirma que no nos podemos dejar engañar por las cosas del mundo que llevan a la perdición. Y lo repite una y otra vez. Tenemos aquí una cita que es Efesios 5:6 y nos dice así: que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Jehová Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En lo que corresponde a los versos del 41 al 42, vemos lo que dice: ¿y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Debemos vivir en el amor, y lo opuesto a ello es juzgar a los demás. El único que puede juzgar es el hombre espiritual, porque todo lo discierne de acuerdo a la palabra. Tiene la mente de Yeshua HaMashiach. 1 Corintios 2:15 nos muestra: el hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie. Antes de ver la pelusa en el hermano, debemos humillarnos ante nuestras autoridades, hacer como ellos nos indican, y es cuando hacemos Shema de la palabra para vivir en la verdadera santidad, y ahí es que recibimos la bendición. Nosotros no podemos fijarnos en la pelusa de los que no están bajo nuestra cobertura, ni tampoco en asuntos que no corresponden con la limitación de nuestra autoridad. Romanos 2:1 dice: por tanto, no tienen excusas, donde quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. El que juzga a los demás no está cumpliendo con los mandamientos de Jehová Dios, está siendo igual a los del mundo, a los que viven en la carne y los que viven en el demonio. En los versos 43 al 45 nos dice: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, nos preguntamos: ¿qué frutos estamos dando? ¿Serán buenos o malos para Jehová Dios y para nosotros mismos? ¿Le agrada a Dios o le agrada al mundo? Tenemos un ejemplo muy claro en Gálatas 5, que lo vimos hace poco en el reto bíblico. Vemos que en Gálatas 5 nos muestra los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, y los voy a mencionar. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En cuanto a los frutos de la carne, son fornicación, impureza y desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicerías, odios, ira y violencia, celos, furores,
ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hay que hacer un cambio en nuestras vidas si vemos que esos frutos de la carne están en nosotros. Para hacer cambios es importante tener la palabra de Jehová Dios, haciendo un cambio de pensamiento, arrepintiéndonos para hacer y ahora vivir santamente para Jehová, siendo unos doulos como Él desea. Somos la tierra fértil, debemos ser la tierra fértil para dar fruto como lo menciona Marcos 4:20, al 100% de acuerdo a la semilla sembrada. Si la semilla que tenemos es la palabra de Jehová Dios, el fruto es el del Espíritu. Pero si la semilla sembrada pertenece al mundo, la carne y el demonio, el fruto va a ser carnal, como nos lo dice la segunda lectura. En Marcos 4:20 lo podemos ver y leer textual, nos dice así: y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 70 y al 100%. Aquí vemos también el verso 45 de este evangelio, que dice, que nos muestra que si estamos llenos de la palabra de Jehová y todo lo que sale de nuestra boca es palabra, nos va a limpiar. La palabra de Jehová es la que nos va a limpiar y nos purifica, sacando todo lo malo de nuestro interior. El bueno saca palabra de Dios, el malo saca impureza, porque no está purificado por la palabra. Salmo 1, de los versos del 1 al 3 nos dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las reuniones de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce frutos a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. La iglesia se diferencia por su santidad y el reflejo de los frutos del Espíritu, por vivir sumergida a la palabra de Jehová Dios, al agua. Cada árbol se conoce por sus frutos. Nadie puede engañar a Jehová Dios y lo hemos visto en las lecturas del día de hoy. Yeshua, como nuestro amado maestro y novio, está enseñándonos que si queremos ser de esos árboles buenos que producen frutos buenos, se requiere que estemos sumergidos en la palabra, en el agua, para que nosotros crezcamos cada día y demos de lo que tenemos. No podemos dar de lo que no tenemos. Un árbol de manzana no puede dar frutos de naranja o pera. Cada una es diferente, cada semilla es diferente y por eso produce una cosecha diferente. Ahora vamos a entrar en el pronóstico. Aquí vemos que los últimos versos del capítulo 6 van del 47 al 49. Aquí nos habla de hacer práctica la palabra de Jehová, estar atentos a oír para obedecer. El que da frutos en Yeshua se compara con la construcción de una casa de sólidas bases, como palmeras de Líbano, tan apegados a la roca que es Yeshua Mashiach, como nos lo dice también en el Salmo del día de hoy. Que por tener sólidas raíces, que está apegada a la roca, no nos caemos. Y más adelante les voy a explicar un poco más acerca de las palmeras y la importancia de mantenernos firmes. Aquí en este evangelio, Yeshua continúa su ministerio en Galilea en el capítulo 7, sanando al siervo de un oficial, que lo pueden ver de los versos del 1 al 10, y resucitando a un hijo de una viuda de los versos del 11 al 17, demostrando que en fe es posible lograr lo que se pide a Jehová, puesto que Él es el Padre de todos los que le obedecen, de todos aquellos que viven en el Espíritu, apegados a su palabra. Aquí continúa el capítulo 7 en los versos del 36 al 50, donde perdona a la pecadora que se arrepiente y derrama el frasco de perfume ungiéndolo para su muerte, no escatimando el costo del perfume, sino reconociendo
que el que más se le perdona es el que más ama. Solo el amor y el reconocimiento interior del ser pecador atrae la misericordia de Jehová y el perdón de él. En el capítulo 8 vemos las mujeres que siguen a Yeshua. Aquí nos explica la parábola del sembrador y nos enseña que somos luz en medio de las tinieblas, donde el que hace la voluntad del Padre, Jehová Dios, son los hermanos y hermanas y madre de Yeshua. Culminando en el capítulo con la invitación a vivir en fe de sus discípulos en la tormenta. También nos muestra cuando expulsó a un demonio en Gerasa, siendo de bendición para sus hermanos. Al pedirle irse con él, les dijo que fuera luz donde estaban. Y por último, se observa el milagro de una mujer hemorroísa. Y resucita también Yeshua a una niña que le dice: niña, levántate. En el capítulo 9 hasta el verso 50 es la misión del envío de los 12 discípulos. Da de comer a 5,000 y se ve la primera multiplicación. A su vez es el primer anuncio de la pasión y resurrección con las condiciones para ser discípulos. Se ve la transfiguración y la sanación del epiléptico, el segundo anuncio, y todo esto corresponde al ministerio de Galilea. Entramos ahora al control del pronóstico. Vemos que solo el que se deja moldear por la disciplina que se le inflige, con todas las tareas y obras encomendadas, correcciones ordenadas, en fin, quien padece el rigor de la obediencia al maestro es el verdadero discípulo, porque se ajusta a poner en práctica la instrucción impartida. Mateo 28 del 18 al 20 nos dice: Yeshua se acercó y les habló así: me han sido dada toda la autoridad en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Por ello, Yeshua no nos dice que vayan y hagan oidores. No, Él no nos manda a ser oidores. Él expresa muy claro que hagamos discípulos, que desarrollen el carácter necesario para entrar en su servicio. Y nos da una promesa, que Él estará todos los días hasta el fin de la historia con nosotros. Pero ¿estará con quién? Con los que hacen discípulos, con aquellos que se ajustan a su palabra de vida. Quien no es discípulo o doulos no es eclesía, como lo manifiesta la Virgen María cuando recibió su llamado. Pero abunda la gente obstinada y rebelde que no se disipula porque se cree apto para guiar, por lo que lastimosamente se expresa una caída estrepitosa donde le acompañan todos los que por ser seguidores de hombres caminan a oscuras, siguiendo mandatos de hombres y no la instrucción de Yeshua HaMashiach. Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos ver a la señora Lisey y al señor Alberto. La señora Lisey es una que medita día y noche en la palabra de Jehová Dios y hace discípulos, haciendo que los que la siguen vean la luz de la palabra y sean iluminados. En cambio, vemos que el señor Alberto, aquí, él es un hombre que está guiando a otros, pero es un ciego porque no se guía de la palabra de Jehová Dios. No tiene la palabra en su ser, por lo cual todo lo que habla es carnal, todo lo que habla es del mundo, la carne y el demonio, haciendo que todas estas personas que están aquí también se pierdan y no tengan una comunión con el Padre. También aquí podemos ver que la señorita Lisey tiene los frutos del Espíritu y el señor Alberto tiene los frutos de la carne por no vivir ajustado a la palabra de Jehová. Si queremos ser reflejo de nuestro amado Yeshua, corresponde vivir como Él vivió.
Queremos frutos buenos, pero eso requiere de disciplina, de alinearnos a la palabra de Jehová Dios. Por nuestros frutos nos conocerán. Si hacemos lo que hace el mundo, de nada sirve. Todo tiene una siembra y una cosecha. Nada hay oculto para Jehová Dios. Es por eso que, teniendo en cuenta todas estas lecturas hoy, nos corresponde ponernos en oración y pedirle a Jehová que por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, nos guíe para vivir en los frutos del Espíritu, perseverando en la buena doctrina y ser luz que transforma toda la tierra. Mateo 5:16 nos dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser el barro en manos del alfarero, donde corresponde a nosotros dejarnos limpiar, cambiar y transformar por Jehová Dios. Amén. Ahora, para finalizar, tenemos el Salmo 92, versos del 2 al 3, 13 al 14 y 15 al 16. Es importante tener en cuenta que el Salmo es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de toda la historia de Israel, escrito por muchos autores. Entre ellos está el rey David, Asaf, los hijos de Coré, Moisés y Salomón y otros líderes de alabanza del templo. Unos poemas eran utilizados para el coro en el templo y otros para ser orados en familia en sus casas. El libro de los Salmos se puede dividir en 5 partes que tienen como el propósito del mensaje: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. En cuanto a su introducción, los Salmos del 1 al 2 están separados del libro 1 porque son anónimos, destacando la bienaventuranza del que vive en la Torá, en la enseñanza de la palabra de Jehová Dios según los primeros 5 de la Biblia, además de la premisa de creer en la venida de un rey mesiánico. Aquí vemos los libros divididos de esta forma. En el libro 1 van del capítulo 3 al 41, en el libro 2 del capítulo 42 al 72, en el libro 3 del 73 al 89, en el libro 4 del 90 al 106 y en el libro 5 del 107 al 145. En cuanto a su conclusión, los salmos del 146 al 150 son de adoración al Dios de Israel, comenzando o finalizando con Aleluya. Hace una invitación para adorar a Jehová Dios. Cada uno de estos 5 libros termina con una explotación de alabanzas, afianzando el doble amén. Es en verdad todo un salmo, una doxología. En lo que corresponde con los versos de hoy, se nos muestra que el justo es uno que vive apegado, ajustado a la cultura del reino, donde de día habla la palabra de Jehová Dios y de noche agradece con alabanzas por su fiel protección con los que bendice a los hijos de pacto. La obra del que ha sido salvado es perseverar en la santidad, en la obediencia de la doctrina de Yeshua HaMashiach, por lo que se alzará como cedro del Líbano, cuyas fuerzas para prevalecer le viene por estar sus raíces afianzadas a una roca profunda inamovible. Así han de estar plantados en la casa del Señor, la eclesía, por vivir en la cultura del reino de Jehová Dios. Es importante tener en cuenta estos puntos. Las palmeras son un gran ejemplo de que se mantienen firmes e inconmovibles ante cualquier situación. Al momento de llegar el huracán a tierra, vienen con inundaciones, los fuertes vientos y las olas devastadoras, la lluvia y el agua se apoderan de las calles. Aquí se comienzan a ver casas voladoras y grandes árboles. Árboles caen por la fuerza de la tormenta, pero las palmeras se mantienen firmes. Las palmeras tienen 3 características que la diferencian de las demás.
1. Las palmas tienen raíces bastante densas. Ellas sacrifican tamaño por cantidad, en lugar de unas pocas raíces grandes ancladas en el suelo. Las palmas producen una multitud de raíces más pequeñas que se extiende hacia la capa superior del suelo. Segundo, tenemos un tronco enredado. El tallo de una palmera está hecha de muchos pequeños haces de material leñoso. Y tercero, las hojas son muy inteligentes. No tienen ramas que se extiendan ampliamente, sino hojas enormes con una espina dorsal flexible y central como enormes plumas. Entonces, tenemos un ejemplo claro. Aquí está la señorita María y el ministerio de mosqueteros de Jehová Dios, quienes están afianzados en la roca que es Yeshua HaMashiach. Por eso, a pesar de que venga la persecución, de que venga toda esa tormenta, se mantiene firme hasta el final, porque Yeshua es su roca y Yeshua es la que lo mantiene firme. Y por eso, venga lo que venga, solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Ahora corresponde orar por aquellos que han ofrendado en las fiestas de primavera y de otoño, que han decidido creer en Jehová Dios. Gracias, Padre amado, Padre bendito, por todas tus bendiciones, por tu cuidado y por tu amor a tus hijos que viven en pacto, que viven en obediencia a tu santa palabra. Gracias, Jehová, Padre amado, por tu fidelidad, por ser un Dios que ama y que bendice a sus hijos. Gracias, Jehová, por mostrarles a cada uno de estos hijos la verdad de tu palabra, por enseñarlos a amarte cada día más. Sigue llenándolos de tu amor, sigue llenándolos de tu sabiduría, de tu revelación, de tu conocimiento, del Ruach HaKodesh, para que todo lo que hagan día a día sea de bendición y honra para tu santo nombre. Gracias, Padre amado, porque los mantienes protegidos, cuidados. Por eso en ningún momento están solos. Tú estás con ellos, dándoles la victoria. Gracias, Jehová, Padre amado, por tu fidelidad, por tu palabra en ellos. Gracias porque ellos ahora conocen la verdad y la verdad los ha hecho completamente libres. Ahora ellos son hijos santos que transforman los ambientes para bendición, cumpliendo tu propósito. Te adoramos, Padre amado, te alabamos, te bendecimos a ti, Jehová, Padre celestial, porque reconocemos tu poder y tu amor y los cambios que seguirás haciendo en la vida de estos justos que han decidido pactar, que han decidido humillarse, que han decidido obrar correctamente según tu palabra. Gracias, Padre amado. Sigue manteniéndolos firmes para que se sigan discipulando, para que se sigan instruyendo con tu palabra y puedan recibir como hijos la palabra del Maestro y también luego ser ellos portadores que llevan tu palabra, que transforman los ambientes y que ganan almas para tu santo nombre. Te bendecimos, Padre amado, y te damos las gracias por tu fidelidad, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos amados, ya hemos terminado la hermenéutica del Shabbat. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y lo puedan meditar y ponerlo por práctica para agradar el corazón de Jehová Dios, siendo verdaderos discípulos que se instruyen por el Maestro que es Yeshua HaMashiach. No olviden darle me gusta, comentar y compartir para que este video sea de bendición para más personas y puedan reconocer la verdad y lo que los hará libres. Así que los invito a que le den me gusta y que comenten lo que más le impactó de esta hermenéutica del Shabbat, que lo compartan a sus amigos y a sus familiares, a todos esos contactos que tienen en WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Hay que llevar la palabra de Jehová Dios en todo momento, ser luz y transformar los ambientes. Bendecido Shabbat de victoria, hermanos y amados hijos de Jehová. Dios